Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les voy a dejar por aquí un videito con algunas revisiones. Hay algunas que son un poquito más específicas, así que sí quiero como tener este material grabado para que lo puedan checar. Y el primero es este de Alan, en donde me pregunta un poquito sobre el fuego y cómo aislar el color para que pueda utilizar pues esa información y darle cierto efecto como borroso y transparente con los nodos. Entonces sí, sí se pueden, sí, sí puede funcionar, la verdad, como ese nodo de color selection o color selector, no me acuerdo bien cómo se llama, pero sí se puede utilizar para aislar el color. Lo malo de ese nodo es que te va a aislar, ¿cómo decirlo? Te va a aislar solo el color de la flama y todo lo demás, todo el demás color lo va a eliminar a menos que hagas un duplicado y justo pues ese duplicado va a tener como por encima el color del fuego y se van a empalmar, entonces no va a ser totalmente transparente, no se puede ser la transparencia como tal. Ahorita lo vemos como más claramente. Primero quiero ver cómo va en general la escena. Detective Darcy. Lo tenemos. Ok, falta todavía un buen cacho de color. Me preocupa un poquito porque ya estamos cerca de la entrega, Detective Darcy. pero si ahí está el fueguito, ¿no? Detective Darcy. Lo tenemos. Entonces justo para nosotros poder aislar por completo ese color y darle este efecto transparente, brilloso, borroso, como para que brille. Lo podemos hacer simplemente con ese nodo que mencionas, pero hay que cuidar, ¿no? Unas cositas. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que le estaba haciendo a Lara, que le di en un video, pero ahora vamos a utilizarlo también para usar el color selector, ¿no? Digamos que yo quiero aquí que el color del ojo de Bill sea el que brille. Lo tengo por separado en mi capa de color, como este cacho, todo ese cacho de color, lo tengo por ahí. Pero yo no quiero separarlo en una capa por aparte y hacer que brille, sino que yo quiero que automáticamente Harmony me reconozca el color de este ojo para poder hacerlo transparentoso y brilloso, ¿no? Por así decirlo. Entonces lo puedo hacer con el nodo de Color Selector como tú bien lo mencionabas. Simplemente hay que buscarlo y aquí está, es Color Selector. Y si tú, bueno, si yo lo conecto, por ejemplo, aquí después de Bill, vas a ver que me va a desaparecer todo. Y si yo le digo aquí, em, voy a querer que me agregues este color de la paleta de Bill y que lo dejes pasar, pues solo va a dejar pasar ese color, ¿no? Todo lo demás se va a borrar. Entonces justo así puedo yo aislar mis colores fácilmente y poder como dividir, ¿no? Dividir mejor toda mi paleta y darle ciertos efectos a ciertos colores, ¿no? Eso está bastante útil. Entonces lo que yo voy a hacer es tener dos colores selectos, uno donde tenga todos los colores agregados aquí directamente, voy a agregar como todos los de Bill, eh, cada puerto es mate, no, esto de mate no, y agregar todos los colores. Entonces me va a dejar pasar todos los colores aquí, tal vez solo voy a eliminar algunos que no tengan que ver. Con este default. No sé por qué me sale la línea así, no debería. Pero bueno, vamos otra vez aquí con los selector y los voy a agregar como manualmente el este acá, Bill, y este y de la línea, vale, ahí está, ¿no? Lo que no entiendo es por qué me roba la textura, eso sí, no sé por qué pasa,
Tal vez si lo conecto después. No, tampoco funciona. Voy a quitar estos dos nodos. Este y este. Y voy a conectar este nada más. Está medio raro que me quite la textura. Funciona de una manera medio chafa esto. Entonces ese va a ser un problemita. Porque voy a tener que hacer más movimientos locos para poder aislar el color, ¿no? Porque justo tengo que dejar pasar todos mis colores menos el ojito para que el ojito esté en otro canal con un color selector distinto y que ya por separado le pueda aplicar los colores. Pero si no me deja pasar la textura, ahí tenemos un problema. Por esto de acá, ¿no? Porque aquí sí me deja pasar este color de acá. Ah, pero este es no es lápiz, es pincel. Por eso sí me deja pasar esto con textura, pero lo demás no me lo deja pasar. Y eso se me hace bastante raro. Voy a probar con otros colores. No me está dejando. Entonces voy a tener que hacer más movimientos para no perder la textura del color. Creo que no es tu caso porque no tienes como ninguna textura en tu personaje, pero por las dudas vamos a hacerlo. Y aquí lo que voy a hacer es separar a Bill en dos, ¿no? En Line Art y en Color Art. Entonces voy a aislar Line Art, que va a quedar con el efecto de Boiling Line que le puse para que se animara un poquito la línea y que vibrara un poco, que es el ejemplo que le enseñé a Lara en un video por aparte que le di a él. Y vamos a poner aquí el Color Art para aislar todo el color y lo voy a conectar aparte y por debajo del line, ¿va? Ya, tenemos nuestro build solamente separado entre line art y color art y justo voy a separar los colores aquí con el color selector donde voy a agregar justo el amarillo del cuerpo y también el negro del cuerpo, perdón, el cuerpo, los props, ¿no? No voy a agregar el ojito porque el ojito lo voy a hacer con otro color selector que voy a agregar aquí. Voy a poner color selector. Aquí está. Voy a sacar una nueva rama del color art y ya voy a elegir si ponerlo arriba o abajo. Yo lo voy a poner por arriba y aquí voy a elegir que me pase el color del ojito y ya el ojito está por separado y si yo lo desconecto ya no se ve, si lo conecto ya se ve, ¿no? Entonces ya tengo por separado todos los colores a excepción del ojito y el ojito por acá, ¿no? Y yo puedo nombrarlo aquí como color selector ojo y el color selector de todo, ¿no? Vamos a poner. Y listo. Entonces ya yo al tener separados estos dos canales de color, pues ya puedo elegir este y ponerle un glow, por ejemplo, no sé. Vamos a ponerle que es el color de origen. Vamos a ponerle que tenga un pequeño desenfoque y que la intensidad sea un poquito más baja, ¿no? Entonces, tal vez. El color. Creo que tal vez el color no me lo está detectando. Por eso se pone transparente. Vamos a ir para acá. Y le voy a dar aquí a mate. A ver si con esto me respeta el color. Pero no, no me respeta el color. Así que vamos a tener que elegir. eh, yo creo que es como es un color selector, no me lo detecta.
Tal vez si lo hago así y lo hago al revés, me lo detecte, pero no, tampoco. Entonces, pues justo tal vez el glow, si hay que configurarlo con un color en específico, que sea el mismo color del ojito o alguno parecido, entonces podemos hacer eso y utilizar el goterito para elegir ese color. Aquí, goterito y elegimos este color. Una vez que lo elegimos, ya debería brillar como... Ah, pues sí era el mismo. Como es muy blanco, tal vez no se ve nada verdoso, pero vamos a cambiarle un rosado, tal vez. Ya no está, ya no está detectando. Y usar color de origen. Ahí está como medio rosita, ¿no? Si yo le bajo aquí la intensidad, ya se ve medio rosita. Y si le subo, debería de verse más. Pero bueno, ahí tenemos como el glow del ojito. Y justo le puedo agregar más blur, menos blur, más desenfoque, menos desenfoque para que brille. Y justo, ¿no? Si quieres hacerlo más transparente, pues le puedes poner aquí la transparencia. Y también debería funcionar, ¿no? Y ya entre más arriba esté la transparencia, pues empieza a desaparecer, ¿no? Entre más abajo, más presente está. Y todo está ya por separadito, ¿no? Y aquí tengo el ojito brilloso por aparte, si yo quiero como ponerlo ahí. Y aquí tengo todo el demás color, ¿no? Ahí está, ¿va? Entonces aquí está el ojito y aquí por separado está todo lo demás, ¿va? Entonces, pues ahí lo tienes, así puedes separar y seleccionar el color o los colores que necesitas. También cuida de no perder la textura si tienes alguna textura, que en este caso creo que no. Y podemos resolverlo así como con el no, ¿va? ¿Y qué más? Y la sombra proyectada en la mesa, ¿qué hago? Pues la sombra proyectada para la mesa que quieres de tu personaje, simplemente lo que tienes que hacer es con el Apply Peck Transformations crear una sombra de proyección, ¿no? Básicamente vamos alejarnos un poquito, vamos a seleccionar como toda esta parte de acá para aislarlo. Vamos a hacer un composite nuevo que esté conectado aquí abajito. Y justo este composite te voy a conectar estos dos y este de acá, ¿va? Y justo a todo esto, que es el compilado de todos los efectos, pues le voy a crear una... Bueno, no, tal vez no tiene tanto sentido crear otro composite. Vamos a hacerlo directo así con todos los nodos presentes para que lo podamos entender. Y vamos a utilizar a Build, ¿no? Otra vez la capa de Build, que básicamente es este de acá. Lo que voy a hacer es subirlo un poquito más y voy a crear un nodo de Apply Peak Transformations, que es este de acá. Voy a desconectar completamente y voy a conectar una copia, ¿no? Entonces tiene que ir por separado y esta copia va a ir por debajo de todo build porque va a ser una sombra de proyección, ¿no? Y como puedes ver, si yo muevo al personaje con un peg, voy a colocar un peg aquí con control P y aquí lo voy a conectar. Si yo muevo al build, pues tengo un duplicado ahí, ¿no? Duplicado. Como puedes ver, este es transparentoso como planteamos y el ojito pues bueno, aquí están los colores originales que elegimos sin modificaciones, ¿no? Del build y aparte es una copia que puedo mover independientemente con este peg, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es justo mover al personaje para que me genere como esa sombra de proyección, ¿no? Que me genere como ese, por así decirlo, ilusión de que está deformado, ¿no? El peg es muy útil, justo porque yo puedo moverlo, por ejemplo si dibujo este recuadro de acá y muevo a Bill por acá y lo volteo
y lo aplasto y lo modifico para que quede como sombra de proyección, y aparte lo sesgo con este de acá un poquito. Puedo deformarlo de tal forma que quede como pues bien parecida a la sombra de proyección. Puedo utilizar este para aplastarlo un poquito más y generar esto, ¿no? La sombra de proyección del personaje. Ya, ¿no? Se puede hacer con eso o con otro, vamos a dejar este por acá, con otra herramienta para deformar que se llama QuadMap, que es esta de acá. Obviamente la voy a conectar al recuadro de transformación, no al de inserción. Y el QuadMap lo que me permite es deformarlo, pero tengo que encender los controles con este botón de acá. Voy a alejar un poquito y me van a salir estos puntos, ¿no? Estos puntos pues básicamente sirven para mover al personaje, ¿no? También deformarlo. Entonces, si yo lo aplasto y muevo esto para acá, ahí vas a ver que se está deformando también de esa manera, ¿no? Es un poquito más controlado porque puedo controlar cada punto de cómo funciona la sombra del personaje, ¿va? Puedo, no sé, hacer que se extienda como un poquito más amplia hacia abajo para que tenga cierta perspectiva y más cositas, ¿no? Entonces, como más te acomode, tú puedes empezar a realizar ese acomodo, ¿va? Pero sí tiene que quedar más o menos similar. Entonces ahí tengo ya acomodada la sombra del personaje. Tal vez sí voy a extender más este punto de acá. Y voy a volver a acomodar un poquito este de acá para que quede. Va. Esa va a ser mi sombra de proyección, ¿va? Ahora, ¿cómo hago que todo se quede plano? Básicamente poniendo una capa de fill. Ah, no, perdón, aquí no es fill, eso es de After. Una que se llama Matte Blur, que básicamente lo que hace es un mate, ¿no? Ah, puede ser un mate composite también, que justo aquí puedo elegir algún modo de fusión, pero creo que el que funciona más es el mate blur porque le puedo dar color desde ahí, ¿no? Y va a ser más fácil, ¿no? Controlarlo que tener que poner luego más efectos encima. Entonces el mate blur le puedo poner como cierto color, como tal vez un moradito, rosado medio saturado, para crear la sombra de proyección. Y justo como es una copia de la animación que estás haciendo, pues va a tener todo el movimiento, simplemente que bueno, eh, mm, deformado y sobre la superficie que tú quieras, ¿va? Y ya este igual le puedo agregar más efectos, incluso tiene la opción de que aquí pueda agregarle como desenfoque radial para que sea un poquito más desenfocada la sombra. Puedo hacer un desenfoque incluso direccional para que justo se vaya barriendo hacia algún lado en la dirección de la sombra. Si le pongo 90 pues se va a barrer hacia abajo directamente y así, ¿no? Le puedo meter aquí un desenfoque direccional, que bueno, a mí no me agrada tanto, la verdad, no me gusta muchísimo, pero se vale, ¿no? O un radial clásico y le ponemos un 2 o algo así, para que se vea medio borrosa ahí la sombra, ¿va? Eh, yo lo voy a dejar en 1 tal vez. Y también le voy a decir que este mate blur esté con un modo de fusión en multiply para que justo tenga cierta transparencia y que sea más oscuro, ¿no? Le voy a poner aquí multiply y le voy a bajar un poquito el color rosa de oscuridad, le voy a subir un poquito más, le voy a bajar la saturación para que se vea un poquito más integrado, ¿no? Y ahí tengo como mi sombra de proyección básicamente ya hecha. Entonces toda la animación, si tuviera movimiento de este personaje, pues se va a aplicar ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo prendo el PEC de este acá, como está invertido el movimiento no sirve mucho, pero si no se moviera los bracitos y volteara, pues tuviera ahí la animación, ¿no? El personajito. Pero bueno, ya tenemos ahí la sombra de proyección justo con este setup muy sencillito que tiene que ver con deformar la información del personaje y pasarla a una plasta de color con el mate blur. Y de ahí le puedes agregar ciertos efectos, ¿va? Eso lo vimos en clase, así que checa las grabaciones si no te acuerdas. O este video.
En las grabaciones profundicé más y utilicé gradientes degradados para hacer que la sombra justo se viera más definida conforme está más cerca y conforme se aleja se viera un poquito más borrosa y que también conforme baje vaya perdiendo un poco su transparencia, ¿no? Que se vaya haciendo más transparente conforme se va alejando. Que eso se hace con gradientes, ¿va? Entonces, cheque esa clase. Y esas son las dudas que tienes, así que pues hay que correrle con este color porque sí se está atrasando un poco y pues llegar a los tiempos, ¿va? Luego vamos con Lara, que tiene estas dudas, donde dice, el movimiento de las líneas ya está, pero quería saber cómo puedo hacer funcionar el blur en la sombra del personaje porque no logro hacer el desenfoque. El desenfoque de las sombras. Okay. También se habría forma de poder animar la sombra de proyección del segundo personaje para que se mueva cuando se acuesta. Lo del fondo ya lo resolví, pero será en edición final en After. ¿Va? Entonces, blur en la sombra si tienes aquí como un desenfoque, entonces no entiendo muy bien a qué te refieres con el blur en la sombra, porque si lo tienes, no logro hacer el desenfoque. Ahorita voy a abrir tu escena, pero yo sí lo veo aquí, sí veo como cierto desenfoque. Voy a ponerle play para ver que esté bien. Pero sí se nota un poco difuminado, ¿no? Incluso hasta tiene cierta transparencia más distinta acá, atrás. Tal vez es de la escena 2, a ver. No, también de la escena 2 lo veo bastante bien. Entonces de ahí no sé qué onda. Y tal vez aquí sí, pues trataría de respetar la misma iluminación que pusiste acá, donde la sombra está como empujada un poquito hacia allá. O no, no tendrá sentido. A ver, vamos a ver si la luz llega de acá, se proyecta hacia acá, pero el punto de contacto de las pompitas ya no tiene tal vez tanto sentido, ¿no? Que las piernas se vayan hasta allá o se proyecta hacia allá la sombra. Creo que sí funciona tal vez mejor. Algo como esto de acá. Sí, creo que justo por la misma situación de que ya no vimos compo directo en clase y algunas cosas de iluminación que pues cambiarían, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí la sombra de proyección que se generaría por esta luz no podría funcionar como la silueta de esto simplemente deformada, porque tenemos un punto de contacto aquí en las pompis y como no hay sombra aquí, pareciera se aplana un poco la composición, ¿no? Se ve más plano de lo que debería. Digo, sí da el pego, como que trae una sombra de proyección ahí, pero idealmente sí tendría que tener como la sombra de la pierna como aquí medio proyectada, la sombra de las pompis que me creara como cierta silueta hacia allá para que no se viera raro, ¿no? Entonces sí funcionaría distinto y no sería como tal la silueta, pero pues lo podemos, bueno, lo podemos resolver así y no se nota mucho, ¿no? Sí, igual pasa un poco con este donde se puede llegar a sentir un poco plano, pero creo que pues sí, esos problemitas de compo ya surgieron aquí al final y ya estamos tal vez un poquito tarde para resolverlo manualmente, ¿no? La sombra. Creo que en especial aquí se nota más ese error, por así decirlo, de que la sombra está como pasando por detrás, como si estuviera tal vez flotando el personaje, cuando aquí esta pierna reflejaría como la sombra solamente en esta parte, ¿no? De aquí en medio. Y también aquí en el punto de contacto donde está sentadita el personaje, de aquí debería partir esta parte de la sombra, ¿no? La parte superior para proyectarse por acá arribita. Entonces, yo creo que en este caso, en este primer shot, utilizaría la iluminación de este, donde la tienes un poquito más al lado,
donde a pesar de que no es tan preciso, pues creo que funciona mejor, ¿no? Voy a abrir tu escena simplemente para ver específicamente lo de el blur que me estás comentando. El blur que me comentas y lo de animar la sombra de proyección para que se mueva cuando se acuesta. Ahí sí no entiendo muy bien qué tipo de animación quieres hacer o qué onda. Es lo malo de que ya no estamos en clase, que no podemos, bueno, no puedo entender del todo la explicación, solo con texto. Tendría que ver como algún ejemplo de qué quieres hacer o que tú me lo demuestres un poquito más. ¿Sí, no? Entonces, tenemos nuestro render preview, que es este. Bastante bien, la verdad, la integración. Se ve cálido. Vamos a ir viendo esto de acá. Okay, estas son las sombras interiores. Para crear cierta profundidad, sombra de proyección. Creo que este es de chao. Sí, es este de acá. Va, entonces vamos a ver si jugando un poquito con el quad map puede funcionar mejor la sombra de proyección. Para que justo dé un poquito más la ilusión, ¿no? De que funciona. Sí, yo creo que si cubres un poquito con sombra esta parte de aquí abajo del personaje, ay, ya moví otra cosa. Como esta parte de aquí abajito, incluso si no tenemos tal vez tanta proyección en la parte de hasta abajo y la concentramos acá arriba, o que no tan arriba, es lo malo del quad map, y un poquito más abajo, como por aquí, puede dar un poquito mejor la ilusión de que justo está plantada en el piso y que está proyectando esta sombra aquí, ¿no? Yo diría que puede funcionar mejor. Entonces, un poquito más puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Y lo mismo con la otra sombra de proyección. Le voy a mover un poquito también a tu quad map de acá. Voy a apagar el control de este y voy a prender el del otro. Y lo mismo, voy a mover esto. Si puedes animar los puntos del quad map, yo creo que va a ser un rollo un poquito más difícil porque tienes que meter keyframes en todo esto, ¿no? En cada punto que tienes, el 1, el 2, el 3, el 4, aquí están, ¿no? Punto de origen 1, 2, 3, 4, tienes que meter keyframes para animarlo, ¿va? Entonces sí se puede, solamente es medio tedioso, yo diría. Pero sí, sí se puede animar. Y es igualito que con. mm, Ah, no, pero no se animan ahí arriba, se animan de acá abajo, perdón. Son puntos de destino. El punto de origen se queda ahí donde está porque son donde se crearon los puntos. Lo que se anima son los de destino, ¿va? A ver, voy a ver si con el pivote también podemos animar. Ah, no, ese es el pivote del medio. Va. Entonces, si tú mueves estos, como los muevas, los podrías animar aquí agregando keyframes, ¿no? Entonces, según yo sí se puede. Si le pongo uno aquí y otro acá. Y a este le muevo la curva hacia acá. Se deforma la sombra y ya tengo la animación de la sombra aquí en medio, ¿no? Entonces sí, sí puedes animarlo. Solo creo que puede llegar a ser un poco tedioso si no tienes tanto control. Pero sí se puede, ¿va? Simplemente hay que colocar un keyframe para los puntos que vas a mover en ambos ejes, que es lo feo, lo complicado. Y ya después que tengas los keyframes, pues ya puedes ir moviéndolos y ajustando los puntos, ¿va? Pero bueno, creo que la iluminación aquí también puede ser un poquito distinta solamente de este personajito. Voy a jugar un poquito más con la iluminación, tratando de irme un poquito por lo que
estábamos pensando de que funciona un poco más en relación a la luz que está proyectando, ¿no? Está un poquito más de acá. Y vamos a llegar a hacerlas también un poquito más delgado. Puede ser por aquí, ¿no? Por aquí también puede dar un poquito más el pego para que sea similar a este y que funcione más o menos bien, ¿no? Más o menos bien la parte de la iluminación, ¿no? Cómo proyectaría la sombra. Es un poquito, son ajustes menores que yo te recomiendo que hagas para que no se sienta que esté como flotando nada más la sombra, pero bueno, es mi recomendación tal vez, ¿no? Para ti. Sí, así está bien. Y pues te digo, si lo puedes animar, simplemente hay que colocar keyframes aquí, ¿no? Y justo indicarle en qué momento quieres que se vaya animando. Ahí como puedes ver, sin querer agregué un keyframe en algún momento de la animación de la sombra y se va moviendo, ¿no? Va a empezar, la deformación está aquí y cuando se acuesta se deforma y regresa a la forma original, ¿no? Entonces eso es porque justo movimos los puntos y tienen animación ya todos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces no necesité agregar a todos, solo a uno. Con que agregues a un punto de destino, como puedes ver, me lo creo para todos, ¿no? Entonces, pues sí, así se puede animar como la deformación de la sombra como tal, con el quad map o desde el quad map. Y lo que nos faltaba era el blur. ¿Qué decías que no funcionaba el blur, no? O aquí también animé sin querer la otra, no quería meternos al quad map. Y vamos a irnos al último punto. Vamos a borrarlo. Y tenemos, aquí sí tenemos que borrar el de todos. Maldito. Vamos a borrar el de todos. Clac, 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 clac. Eso es lo tedioso, ¿no? Que tengo que borrar todos los canales que es. Clac, listo. Ya, para que no tenga nada de esta sombra de chao. ¿Va? Entonces, aquí sí tienes tu desenfoque, ¿no? Tu blur. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Voy a cerrar todos estos canales que abrí. Y me voy a acercar aquí. Entonces tenemos Quad Map Composite, este nuevo de Shadow. Yo hubiera utilizado Mate Blur, pero ok, está bien. Mi gradiente, mi grayscale y el blur variable para hacer la variación del blur aquí, más la transparencia, ¿no? Que también utilicé eso para cortar el mismo grayscale para cortar la transparencia como vienes en clase, ¿va? Entonces si tienes el blur ahí, si yo aumento seguramente vas a ver que se va a desenfocar más. Voy a acercarme un poquito más para acá. Ahí está, ¿no? Si se va difuminando más la sombra, entonces sí funciona tu blur. Tal vez lo que necesitas modificar un poquito es el gradiente, entonces vete aquí al gradiente, dale clic al controlador del gradiente, ahí sí lo tienes modificado también. Tal vez lo modificaría un poco para que estuviera más agresivo acá. Y aquí menos agresivo, ¿no? Que fuera algo así. Y ya tienes como ese difuminado tanto de la transparencia como del blur, ¿no? Entonces si desconecto la transparencia ya no se nota, pero el blur sí está ahí. Y justo si yo aumento el blur aquí en una cantidad más alta, lo está haciendo al revés, entonces el que hay que mover es el blanco, ¿no? Justo, entonces el radio trasero es el del color que está aquí abajo o del gradiente de acá abajo y el blanco es el que está más hacia arriba, ¿no? Entonces aquí yo también puedo ir blurreando como lo que está más lejos, ir haciendo más sharp o más eh, fuerte lo que está aquí adelante, ¿no? Y entre más yo lo vaya modificando, ahí se puede ver, ¿no? Que está un poquito más
fuerte el blur de cierta parte de la sombra, ¿no? Te lo voy a regresar a como lo tenías, más o menos. Aquí. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque creo que se ve bien. Y creo que en el shadow le agregaste, mira, tiene cierto blur también el shadow. Entonces también aquí tienes doble blur, ¿no? Entonces tal vez si lo dejamos en cero puede funcionar un poquito mejor. Y mejor concentrar todo el blur en solo un nodo. Y ponerle que este se quede en cero, ¿no? Para que esté totalmente sharp. Lo que está más cercano. Justo, ¿no? Lo que está más cercano es super sharp. Lo que está más alejado es más borroso. Digo, aquí lo exageré un montón para que lo vieras, pero yo lo dejaría con un poquitito de blur aquí y trataría de no usar el shadow para meterle blur para que no me modifique nada, ¿no? Nada tan grave. Voy a aumentar un poquito el gradiente y voy a volver a conectar tu transparencia. Y ya, creo que funciona bien. En la otra sombra, a ver, vamos a ver cómo tenemos el setup de el grayscale y gradiente. Vamos a ver este gradiente, apagamos todos los controles, menos el de este. Y aquí pues tenemos que modificar otra vez esto. Y ya, creo que sí, ahí está. Funciona perfectamente. Tu blur y tu transparencia, simplemente lo mismo, ¿no? Yo apagaría el blur de aquí, lo dejaría en cero. Para que todo fuera sharp en general. Y concentraría el blur aquí. Y como vimos, el radio blanco es lo que está más lejos. Entonces aquí yo le pongo un 5. Lo que está más hacia acá debería blurrearse y sí. Y lo que está más cercano debería ser más sharp. Entonces aquí le voy a poner un punto 3 tal vez. Para que sea muy poco el blur que tiene ahí o incluso cero, ¿no? Para que sea super sharp. Y así yo modifico aquí, se va a ir viendo más fuerte lo que está aquí, ¿no? También. Le voy a meter un poquitito, un punto 4 por ahí y listo. Ya tenemos las dudas resueltas por acá del lado, ¿no? O yo espero que sí. Entonces, pues sí, digo, ya acomoda un poquito mejor tu seto porque la altura de las sombras aquí no coincide tanto y demás. Pero sí modifico un poquito la posición solo para que dé un poquito más el pego de que sí está proyectando esa sombra y que no solo está flotando ahí, ¿no? Si hay algún punto de contacto. Y vamos. Vamos con Fer. No tiene comentarios aquí. Vamos a checar cómo va. Ok, va bastante bien, muy limpio, color perfecto. Ya tenemos el sombrero también hecho, así que no veo problema. Tenemos ya varias escenas. Genial, ya se ve muy bonito con el color, ¿no? Bueno, ya se veía bonito, pero ya todavía más. Y aquí me fallaste con una corrección que sí te dice la manita, ¿no? Vamos a ver la manita. Ahí, cómo me dolió ver eso, mira. La manita se mueve primero como si fuera un recorte de PowerPoint. No puedo creerlo. Sí, luego ya se acomoda, ¿no? Todo el dibujo. Creo que solo es ese in-between el que me salta. Ese in-between donde la manita sube un poquito y luego se acomoda la manga o el antebrazo. Se ve raro, ¿no? Entonces, yo lo corregiría. Si tienes tiempo, hazlo, porque si se ve medio checho ese pequeño movimiento de la mano, ¿va? Y aquí todo bien. Vamos súper bien aquí. En cuanto a acabados y clean, solo esa corrección de animación sí me duele, así que yo la corregiría. Vamos con Luis. Dice, hola profe, les subí el corto ya completo. Una duda, ¿todos los videos tienen que incluir las cortinillas de escena? ¿No? Bueno, no, bueno, yo idealmente no prefiero que tengan las cortinillas porque solo eh, entorpece más la revisión porque me tengo que comer la cortinilla una y otra vez como sinodal y me parece bueno, me parece poco práctico. Entonces yo no la incluiría. Tal vez al final, si quieres para cerrar el video, puedes incluirla como escena. Sí, también está aquí. Pero bueno, al principio a mí no me gusta tenerla tanto por lo mismo que entorpece un poco la revisión, ¿no? Yo prefiero que no tengan las cortinillas y que más bien sea directo su corto y nada más. Tal vez puedes ponerlo
no sé, en las referencias, ¿no? Que no vamos a estar viendo una y otra vez así a lupa. Lo que sí vamos a estar viendo como con más lupa es tu corto más bien, entonces yo preferiría que no, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a revisar cómo va. Subirle un volumen y un panelito hidromágico, baja. Ya, dámelo. No, déjame intentarlo otra vez. Todo bien. Creo que va bastante bien. Creo que tal vez lo único que se ve medio plano, por así decirlo, es este paneo. Siento que empieza de la nada y tal vez un poquito muy rápido. Entonces tal vez dejaría un poquito esta vista de las nubes como unos poquitos, un segundo, medio segundo, para poder procesarlo y que no empiece directo el movimiento de cámara, que me dejes ver un poquito tu ambiente. Yo sí, un segundo y medio, déjalo, que avance. Y ya aparece, ¿no? Libro mágico. Digo, ya no diseñamos logo ni nada para nuestro proyecto, entonces nos valemos de la tipografía que encontramos. Creo que funciona bien, no es lo mejor. Yo creo que para pimpear más tu proyecto en algún futuro sí diseñaría un logo un poquito más pues, trabajado como tal para que no quede solamente la tipografía cruda así, ¿no? Pero bueno, ya no hubo chance de eso y bajamos. Lo único raro no sé si tú es, bueno, si se escucha como un pequeño hiss, como en todo. Y de repente aquí se corta el hiss y luego vuelve a aparecer. Entonces no sé si ese hiss es como una ambientación de agua que pusiste o de viento o algo que está sonando como de fondo y sí se hace un poco raro que de repente desaparezca y aparezca, entonces si no lo necesitas quita ese hiss del audio y déjalo todo así normal. Pero si no puedes evitar tenerlo, inclúyelo también en esa parte para que todo sea consistente y no se sienta raro el corte del audio o el corte de ese hiss, ¿no? Sí, porque en todo el corto se Ya, escucha solo dámelo. No, déjame. y aquí ya se quitó. Ya, dámelo. Aquí también se quita, ¿no? Entonces yo trataría de quitar el hiss, ese que suena. No los pajaritos y eso que suena, eso está bonito. Lo otro, el hiss, creo que no tiene mucha cabida y es más claro así, ¿no? Como este shot donde no se escucha el hiss. Ya, dámelo. No, déjame intentarlo otra vez. Entonces, pues sí, creo que eso sería lo ideal nada más. Creo que es el único detalle que veo extraño, más la parte de acá, ¿no? De que me dejes ver un poquito más tu fondo. Una vez que ya lo veo, ahora sí ya me das el paneo, ¿no? Incluso creo que, bueno, este paneo no lo había visto antes. Es como algo nuevo, por así decirlo. Según yo, tu historia empezaba a partir de aquí que bajaba. Entonces, digo, posibilidades de este paneo, creo que lo que puedes hacer también es dividir en capas, como algunas nubes chiquitas y algunas nubes más grandes, para que se muevan al momento de que haces el paneo,
a distintas velocidades, que se muevan un poquito a distintas velocidades para generar un poquito la sensación de profundidad, ¿no? Y que lo que esté más lejos se mueva más lento y lo que esté más cerca se mueva un poquito más rápido cuando haces el paneo, ¿va? Yo creo que eso le puede dar un poquito más de profundidad, no es tan difícil de hacer para nada, se puede hacer fácil, simplemente si tú eh, apagar todo esto, vamos a agregar una nueva capa de dibujo, aquí, dibujo, nubes 1, agregar y cerrar, dibujar. Ay, como que se me fue la voz, perdón. Nubes 1, voy a hacer como, voy a apagar el render, voy a hacer una nube, unas nubes como un poco más grandes por aquí. Sean como las chiquitas, esas nubes por aquí. Voy a hacer como 3 capas de nubes, ¿no? Tal vez estas, voy a extenderlas hasta acá, voy a hacer dibujo, nubes 2, agregar, y nubes 3, agregar, cerrar, voy a dibujar, extender esto hasta acá, y esto también dibujar, y extender esto hasta acá, y justo en esta capa voy a hacer otras nubes, tal vez un poquito más pequeñas y al fondo, por aquí, así. Por aquí y tal vez aquí abajo, ¿no? Y voy a hacer otras nubes un poquito más chiquitas como para agregar detalle, ¿no? Y lo que voy a hacer es justamente como hacer que se muevan a distintas velocidades para generar este paneo, ¿no? Ahí está. Perdón, estaba tosiendo. Entonces, ahora sí, vamos a mover estas nubecitas, ¿no? Entonces, bueno, lo preferible es que las nubes 1, que son las más grandes, que yo siento que pueden estar... Bueno, vamos a poner estas que son las de midground. Estas son las de background, estas son las de foreground, ¿no? Entonces, estas que están más cerquita, o que yo voy a definir que están más cerca, las voy a mover con un peg a una velocidad un poquito más rápida, ¿no? Entonces las voy a mover más distancia, van a pasar de estar acá a en este momento estar mucho más hacia allá, por ejemplo, ¿no? Así que salgan de pantalla. Entonces van a mover todo esto. Listo. A este de acá le voy a poner un peg también. Son mis nubes medias, que son estas. Y estas voy a hacer que se muevan mucho menos, ¿no? Voy a poner que empiecen tal vez por acá. Y que se muevan por acá, ¿no? No se van a mover tanto. Y por último las nubes más lejanas. Voy a ponerles un peg también. Y lo voy a animar. Y voy a moverlas muy poquito, ¿no? Van a empezar tal vez aquí. Y se van a mover casi nada por aquí, ¿no? Y eso va a dar la sensación de que es como medio tridimensional, ¿no? Voy a mover un poquito más estas nubes hasta el fondo, pero me da una sensación de que se ven 3D, ¿no? Un poquito más como diferentes planos de visión. Lo que sí voy a hacer es modificar un poquito la animación de estas para que empiecen aquí, no terminen hasta allá, sino que terminen un poquito antes. ¿Sí? Y hacer un poquito más 3D todo, ¿no? Y a esto puedo sumarle justo la animación de la cámara con un peg también. Peg. Voy a poner nuestra cámara un poquito para acá. La dejamos un segundo, ponle en pausa. Y luego la movemos, ¿no? Hacia donde necesitemos. En este caso, hacia acá. Va a empezar a aparecer el título.
Entonces, ya combinado todo esto, aquí se ve muy rápido, obviamente. Entonces, voy a necesitar extender un poquito más el tiempo de acá. Al mismo tiempo que todo esto. Digo, esto tú ya lo tienes medido, pero yo no, entonces por eso lo tengo que hacer. Y solo voy a hacer que no empiece tan directo el movimiento de cámara, sino que tenga aceleración y desaceleración, ¿no? Entonces, aplicar y siguiente, aplicar a este y listo. Ahí está, ¿no? Se ve un poquito más 3D todo y que tiene un poquito más de vida, que esté todo totalmente plano. Y aquí ya puedes hacer aparecer los títulos, ¿va? Entonces yo creo que eso puede sumarle un poquito más de profundidad a ese paneo. De acá al principio ya tienen las nubes, solo es cuestión de tal vez separar un poquito todas, darles jerarquía, como estas van hasta enfrente, estas van un poquito en medio y estas van hasta atrás. Y hacer que funcionen de esa forma, ¿no? Yo pienso que puede sumar. Pero todo lo demás, bastante bien, a excepción de ese hiss del audio, quítalo si es que puedes, y si no, agrégalo a todo para que sea consistente, ¿va? Y vamos con Manny, dice, Olis, profe, ¿cómo ve mis avances? Ah, esto ya lo respondí por aquí. Entonces solo te lo voy a comentar otra vez. Voy a bajar un lado. Creo que aquí las piernitas de este personaje en específico de repente se sienten un poquito inestables. Como que crecen y decrecen un poquito de tamaño y como que tiembla un poquito, ¿no? Creo que es más que nada eso. Que se siente un poco temblor en las líneas, especialmente en los contactos, cuando los pies están en el piso, como que medio tiemblan un poquito, ¿no? Hacia adelante. Todo lo demás se ve bastante bien, me agrada. Me gusta cómo machaste las sombras, tal vez todavía no es la mejor sincronización de sombras, pero sé que es difícil machar la animación, entonces no te preocupes, es difícil. Creo que una cosa que le sumaría también es que crearas una máscara aquí, a este recuadro que tenemos aquí, y que justo al momento de que mi personaje pues entra la luz, tal vez un poquito más abajo, lo haré un poquito más hacia acá. Bueno, sí, no, más bien sí, una máscara de recorte como tal de este recuadro para que justo los personajes se iluminen tal vez solo esa zona, ¿no? Porque siento que pasan por ahí, pero la luz a ellos no les afecta como tal, es decir, no aparece como eh, ¿no? Digo, esto ya es más de compo y es como un poquito más adicional, pero creo que puede sumarle también. Vamos a abrir el Photoshop por acá. Y vamos a esperar que procese porque mi Photoshop ya es viejo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear este. Aquí, ¿no? Entonces, creo que justo lo ideal sería que vamos a crear una máscara poligonal. Que justo en esta zona donde está la luz, los personajes se vieran afectados también, ¿no? Es decir, que tuvieran como tono naranjoso de acá. Ay, me equivoqué. Ponerle un muy suave, así, ¿no? Muy suave. Obviamente solo a los personajes, porque ya lo demás está coloreado, ¿no? No vas a colorear todo, sino que justo esta máscara solo va a afectar a los personajes para que cuando pues estén en esta zona se
se sientan afectados por la luz, ¿no? Y obviamente esto es más fácil ya teniendo el archivo por separado y así. Entonces va a ser mucho más sencillo para justo hacer como esta sensación de que justo la luz sí les está afectando mientras van pasando por acá, ¿no? Y también digo, esto ya está un poquito más complicado, pero lo que puedes hacer es que esta misma máscara te sirva para que al momento de que los personajes crucen por aquí tenga un pequeño rim light. Bueno, aquí estoy quemando mucho el color, pero vamos a quemarlo, no pasa nada. Solo para ejemplificar y que justo que este rim light solo esté apareciendo en la zona donde, perdón, en la zona, en el momento en el que la luz está aquí presente, ¿no? Entonces solo va a estar a partir de esa capa de ahí. Y eso va a hacer que se integre un poquito mejor la iluminación y que reaccione un poquito más como natural, ¿no? Al personaje, que si el personaje está pasando por una fuente de luz así de intensa, pues se ve afectado en las zonas donde está cayendo la luz y en las otras zonas pues no hay nada, ¿no? No hay luz. Yo creo que eso te puede ayudar a empujar un poquito más el compo de aquí. Y pues sí, eso, ¿no? Junto con las piernitas, cuidarlas. Todo lo demás pues creo que se queda igual, creo que es el único como tema que me queda un poquito por ahí. Y sí, la corrección de color, cuidar que no se vaya tanto a los azules porque de repente se ven un poco más tristes algunos shots. Este se ve muy verde, por ejemplo. No se ve mal, pero se ve un poquito más verde, azuloso de lo que tal vez debería haber. Este se ve muy oscuro, poco brillante, por así decirlo. Se ve como medio, no sé si, no, sí, se ve como con tonos azules, como si fuera un día tal vez nublado, ¿no? Entonces yo creo que el feeling no es este y podemos meter una corrección de color. Ahí las curvas tal vez nos pueden ayudar para jugar con el verde y el azul. El azul bajarlo de las luces para que sea un poquito más cálido todo. Aquí voy a agregar solo este acá. Voy otra vez al azul. Bajarle el azul a las luces. Incluso a las sombras también podemos bajarle el azul. Un poquito por ahí. Y me voy a ir al verde. Al verde le voy a bajar tantito también a la luz para que quede más cálido. Un poquitín más cálido. Incluso lo voy a hacer con una curva ahora sí. Con un poquitito. Y este le voy a, lo voy a subir un poquito a las sombras. Voy a bajar las luces. Y el rojo, aquí el rojo sí le voy a subir un poquito más a las luces. Muy levemente. Incluso voy a hacer un poquito más brillante todo con la curva de la luz, ¿no? Que brille un poquito más todo y contrastar que los tonos oscuros también un poquito más oscuros, ¿no? Entonces, así ya brilla un poquito más, ya será un poquito un día más soleado, yo diría. Ya tenemos algo un poquito más cálido y se diferencia un poquito, ¿no? De que esto es tal vez más azul, más triste. Aquí con unos cuantos ajustes ya brilla un poco más, ¿no? Entonces puedes partir tal vez por ahí, ¿no? Que eso tal vez le falta un poquito más de luz. Ah, ya se está quemando mucho. Voy a bajar un poquito más a las sombras. Ahí está. Muy levemente, ¿no? Y ya brilla un poquito más, se ve un poquito más cálido y ya no se ve tal vez tan triste, ¿no? Y creo que puedes hacer eso con algunos de los shots que te mencioné, ¿va? Y eso es todo, chicos, les dejo estas notas por acá, un poquito express, pero para que tengan como justo esta revisión y se resuelvan estas dudas. Se los voy a publicar en YouTube, entonces de una vez lo voy subiendo, porque ahí es muy rápido subir los videos, la verdad, luego el drive tarda mucho tiempo. No vean lo que veo.
no de mi algoritmo de YouTube. No lo he utilizado la verdad mucho. Me he mantenido medio bien en las redes. Pero bueno, vamos a agregar nuestro video. Y bueno, les voy cortando aquí. Espero que chequen estas notas. Vamos a ponerle aquí feedback final. Secuencias. 20, ¿qué es? ¿Qué son ustedes? Mayo, ¿no? Generación mayo 2026, ¿no? Vamos a copiar este enlace y se los voy a publicar. No está creado para niños, seguro hay groserías por ahí o alguna cosa. Siguiente, siguiente, siguiente. Comprobaciones. No, no hay derecho de autor. Y público. Ya les copio el enlace y se los publico, ¿va? Entonces, pues nada, se cuidan. Nos vemos.